2017 el VIH tocó mi vida. Y en vez de enderezarme, me puse más loco. Yo quería tener venganza sobre un montón de personas. A finales del 2018, sentado en mi cama, con unos potes de pastillas, sin mentirte, había más de 500 pastillas en esos potes. Pero sentado en mi cama, estaba cansado de la vida y le dije, Señor, ¿es verdad que tú cambias a los hombres? Escuché la voz de Dios que me dijo, no solamente te cambio, te llevo a las naciones. Bienvenidos a Fuente Esperanza y Vida. Amén. Estamos aquí en la emisora Rescatando lo Perdido. Amén. Con nuestro hermano evangelista Dewel Rivera. Amén. Eso es. Así que si se está escuchando la transmisión, pueden escribirnos ya que tuvimos que reconectarnos. Así que toda la audiencia que estamos ahorita necesitamos que vuelva, si no vamos a llamar aquí a vaya reconectándose, vaya reconectándose y compartiendo esta poderosa transmisión. Amén. Escriben en los comentarios si se escucha. Amén. Escriben en los comentarios si se escucha bien. Amén. Eso es. Así que también estoy en mano derecha, nuestro hermano Richard Colón. Amén, amén. Como dijo ahorita, me gozo y de emoción. Perdón, estar aquí al lado de mi hermano y mi amigo Dewel. Gracias, señor, evangelista Dewel. Y con nuestro hermano David. Eso, señor, eso es. Mico. Así que estamos aquí para gozarnos y seguir la celebración. Amén, amén. Si usted se está preguntando de que no, esta no es la cabina, esto no es el estudio de la cabina, es que porque estamos en Puerto Rico. Amén. Estamos en el lado de Tuabaja, Puerto Rico. Así que si usted, aleluya, conéctese, aleluya, dale share, dale like, compártelo. Suscríbete en nuestra página de Facebook y en YouTube como Fuente Esperanza y Vida. Amén. Así que si, caballero que tú me estás escuchando, joven que tú me estás escuchando, dama, si tú me estás escuchando, suelta lo que tú estás haciendo para que escuche la palabra del Señor. Pero si usted está detrás del volante, no suelte el volante, pero escucha lo que Dios trae para tu vida. Amén. Así que comenzando, hermano mío Dewel Rivera, ¿cuál es el tema de esta noche? El tema para esta noche es el hijo pródigo regresó a casa. ¿Cómo? Quiero repetirlo. Escuche bien. Vamos a repetirlo otra vez. Escuche bien. El hijo pródigo regresó a casa. Eso es. En inglés, como fuera. The son come back to the house. To the house. Eso mismo. Eso. El inglés también. Así que vaya conectándose. Es muy importante que comparte esta transmisión. Hacemos una introducción jocosamente, pero sabemos que somos serios en la palabra. Así que vaya conectándose, que sabemos que será de gran edificación. Eso es. Amén. Así que, óyeme, para todo, dando una continuidad. Amén. Para todo hay una evidencia. Hermano, Richard, para todo hay una evidencia. Usted que tú me estás viendo, para todo hay una evidencia. Mira, hermano Richard, mi hermano Dewel, nosotros aquí en Puerto Rico, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Transmitiendo, ¿verdad? Este podcast, pero también nosotros también tenemos una misión. Ay, papá, ¿cuál es esa misión? Es que en el día de mañana yo renuevo los votos con mi señora esposa. Amén. Así que eso es. Así que, pero mi hermano Richard tampoco se queda atrás. Así que son 34 años. 34 años. Wow. Así que mira lo que me pasó. Allá, mira que esto está tremendo. Allá cuando yo estaba buscando mi tuxedo completo, ¿verdad? Me dicen a mí, cuando nosotros, mi señor esposo y yo, llegamos allí, amén, me dicen que
el pantalón está, pero en la chaqueta no está. El gabán no está. O sea, un problema. Ahí hay un problema. Bueno, es un problemón porque tenemos que viajar también. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos que hacer un reclamo, pero la cuestión de todo, hermano Richard, que el gerente de dicho lugar le dijo a mi esposa: óyeme, ¿usted tiene alguna evidencia? Porque mi esposa le dijo a él de que, mira, yo me contacté con ustedes a ver si esto estaba bien, porque yo tengo que viajar. Pero cuando llegamos un día antes, no todo estaba bien. Entonces el gerente le dice a mi esposa: mira, usted tiene evidencia de la hora en que usted llamó. Mi esposa le enseñó la evidencia. Amén. ¿Por qué? Y entonces ahí él creyó. Así mismo estamos somos en el ámbito espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque hay veces, amén, que nos preguntan, porque nosotros damos nuestro testimonio a estas personas, amén, porque a estas personas que no conocen de Cristo, para que nosotros seamos luz en medio de la tiniebla, pero tenemos que tener una evidencia, amén. Entonces, cuando esas personas nos vienen hacia nosotros y nos dicen: pero tú tienes alguna evidencia de lo que tú estás trayendo, tú me estás diciendo, es real. Mira, aquí está mi evidencia. ¿Cuál es mi evidencia? La palabra del Señor. Amén. Así que, ¿qué tú puedes abordar sobre estos temas? Una persona que tiene evidencia es como esa persona que cuando el guardia te detiene, te dice: déjame ver tu registro. Eso es una evidencia de que estás autorizado a conducir. Eso es. Ahora, si tú no estás no estás legal para conducir, hay problema, no tienes una evidencia. Así somos nosotros los cristianos. Dios ha hecho una evidencia donde tengo un testimonio poderoso que Dios nos sana de VIH, nos entrega una familia. Wow. Y muchas personas en esta época tienen que conectarse porque hay personas que no entienden bien lo que es una evidencia. Es una marca que no se puede borrar. Eso es lo que es una evidencia. Es una marca que no se puede refutar. No hay quien borre lo que Dios hace con la vida del ser humano. Escucha bien. El único que lo borra somos nosotros mismos con nuestras malas conductas y malas decisiones. Pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Mantenemos un testimonio vivo de que Dios sigue restaurando, rescatando y haciendo posible lo que el hombre trata y se le hace imposible. Wow, increíble. Y yo soy testigo de esa evidencia del hermano hermano Edward, amén. Como él es testigo de mi evidencia también. Muchos testimonios. Y que estamos hablando con evidencia. Exacto. Evidencia. Al igual como decía él, que estaba hablando que iba a hablar sobre el hijo pródigo, la evidencia más clara está también en el hijo pródigo, como Cristo nos llama también a nosotros. Exacto. ¿Amén? Porque hay una evidencia de cuando vamos al mundo que nos marcamos, nos ensuciamos, hermano, pero ese padre que está ahí, amén, está esperándote, porque hay una evidencia de que tú eres hijo de él. Wow. Una de las evidencias más grandes que porta el hijo pródigo cuando regresa a casa es anillo, ropa y calzado. Wow. Eso es poderoso, porque cuando tú vuelves a casa te cambia la vestidura de allá, del tierra allá. Escucha bien. La vestidura nueva. Y eso son evidencias, porque cuando tú vienes destruido, fíjate que no quiero todavía porque hay una palabra específica, pero cuando mira la evidencia que Dios pone en la vida de este padre, que cuando este padre vio a este hijo que pidió lo que no debía antes de tiempo, porque había una ley judía que había que morir para tú tener. ¿Tú sabes lo que hizo Dios con este padre? Lo movió a misericordia. Y una de las evidencias, siendo el poder de Dios, y una de las evidencias que no se puede negar de un verdadero cristiano es la misericordia. Sin embargo, Juan dice, en la escritura de Juan, dice que para que nos reconozcan como sus discípulos, debemos amar los unos a los otros. Y eso es evidencia. No es que tú hables en lengua, te sacudas los moños, corras para arriba. Y si tú no tienes amor, no siento poder de Dios. Evidencia. Y eso es lo que hacemos nosotros, tratar de amar a la vida, a las personas.
y darle un abrazo para que esas personas se lleven una buena evidencia. Eso es. Bueno, dice la palabra que el mismo Espíritu da testimonio de sí mismo. Amén. Mira lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 13. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Entonces, ¿qué significa? Aleluya. La luz es lo que le da claridad para que esa evidencia cobre vida. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra luz? Amén. Nuestra luz es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el centro de nuestra evidencia. Amén. Eso es como nuestro recibo. Esa es la evidencia. Cuando tú vas a una tienda, amén, y compras un artículo, se lo lleva para su casa, todo bien, todo nice, amén, pero da la casualidad que no te queda la ropa. ¿Qué tú tienes que hacer? Tú vas a la tienda para tratar de reclamar, amén, lo que no te sirvió. Ahora, lo primero de que el cashier te dice, oye, tú traes un recibo. ¿Cuál es tu recibo en esta noche? Aleluya. ¿Cuál es tu recibo en esta noche? Dice, ¿para qué? Para que cuando tú trates de entregar ese artículo, tienes que tener una evidencia, amén, de por qué lo compraste, cómo lo compraste, a la hora que tú lo compraste. Nuestro recibo es el sello del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque nuestra evidencia es ese. Cuando tú recibes, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo como tu único exclusivo Salvador, te cae el sello. Amén. Aleluya. Entonces, esa es nuestra evidencia. Amén. Porque para que cuando nosotros nos paremos en cualquier lado, que sea el Cristo mismo reflejándose en nosotros y no nosotros mismos. Amén. Y una de las cosas que yo te he escuchado es que busqué rápidamente aquí la palabra, porque es que va con lo que dijiste ahora mismo. El hijo pródigo, cuando, perdón, usted dijo que el calzado, y es que aquí hay algo poderoso, mire, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay una evidencia o no hay una evidencia cuando Cristo llega y hace un cambio? Eso es. Y tiene que permanecer esa evidencia. La evidencia es el testimonio de uno, como decía. Ese es el que va a ser la evidencia de que Cristo anda en uno. Eso es. Que Cristo mora en ti. Y uno de los testimonios y evidencia más grande es el amor. No hay otro. Quien modeló el más grande amor fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es. En la cruz del Calvario. Y modeló todo el tiempo que había que amarlo los unos a los otros. De igual. Entonces, tenemos un mundo que está siendo contaminado, que el diablo quiere desdiversar o cambiar todo este panorama cuando ya Cristo nos dejó una evidencia de cómo tenemos que hacer. Eso es. Y cómo tenemos que andar. Y cómo tenemos que tratar a nuestros hermanos. Especialmente aquellos que están caídos. ¿Ven? Como hablábamos. Porque esos son los que necesitan misericordia. Eso es. Porque eso fue lo que vino a Dios, buscar lo que se había aquí perdido. Para que haya evidencia que hay un Cristo que restaura y levanta de igual. ¿Qué tú crees, de igual? Es poderoso y voy a citar las escrituras. El ambiente está preparado para soltar algo. Yo tengo un problema con la ética. Una vez siento el Espíritu Santo arriba, soy peligroso. Tú suéltate por para abajo. Adiós. Aquí vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Las personas que están en cabina con nosotros aquí pueden poner la cita.
Lucas 15, 17 y 18. Lucas 15, el hombre que le llamaban el médico amado, el hombre que tenía una escritura muy por encima de los niveles. Eso es. Lucas 15, 17 y 18, a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. En estos días estudiaba, yo quiero que escuche esto porque esto vale millones, pero para esta audiencia es de gratis, porque me cae bien. Eso es. Y quiero comenzar de la siguiente manera. Y es que una de las aves que más me impresionó, y impresionó a la ciencia y a los ornitólogos y a los científicos, es la golondrina. Ellos hicieron un examen, y escucha bien esto, ellos hicieron un examen, y este ave tan sencilla para nosotros, la soltaron a varios kilómetros de donde era su nido, y ella volvía. Escucha esto. Otra golondrina es soltada a 11.000 kilómetros, y no importando dónde la soltaban, ella tenía la capacidad de volver a su nido. Wow. Cuando los científicos y los ornitólogos estudian, lo que esta ave estaba usando era como campo magnético la Tierra, y ella sabía que por dentro tenía un GPS, cual ella podía volver a casa no importando dónde estuviera. Escucha qué poderoso. Quise entrelazarlo porque el hijo pródigo, sentí la necesidad de entrelazarlo porque es que nosotros también tenemos por dentro ese GPS que nos dice en algún momento específico tenemos que volver a casa. ¿Cierto? De Dios. Y estos ornitólogos decían que esta ave, el campo magnético de la Tierra y el Sol, ella lo usa como referencia para volver a casa. El hijo pródigo, por más que Satanás trató de llevarlo lejos en un momento, este hijo pródigo, ¿saben lo que hizo? Conectó su GPS, porque dice la palabra que volviendo en sí dijo, en este siendo poder de Dios, en este momento el hijo pródigo dijo: yo tengo que regresar a casa, aunque estaba lejos, aunque sus vestiduras estaban manchadas. Él dijo: yo voy a activar mi GPS y voy a ponerle las coordenadas, porque yo sé, siendo poder de Dios, que si yo regreso a casa, yo sé que voy a tener pan seguro, yo sé que voy a tener cobertura. Y cuánta gente, siendo poder de Dios, cuánta gente necesitan activar ese GPS, porque ellos saben que en el único lugar que ellos pueden estar seguros es cuando vuelven a casa, siendo poder de Dios. Escucha. Hay personas que están lejos de casa, viviendo en depresión, que sabe dónde es que se menea el asunto y no tienen las coordenadas porque no quieren, porque ellos saben cuándo y dónde se encuentra su casa. Eso es. Aleluya. El hijo pródigo volviendo en sí. Esto es porque la persona que vuelve en sí es porque no estaba en ella, había perdido el conocimiento, pero el hijo pródigo hizo como esta ave. En un momento activó ese GPS y dijo: vuelvo a casa de papi, pues en casa de papi tengo cobertura, en casa de papi tengo pan, en casa de papi tengo protección, pero por haberme extraviado estoy pagando las consecuencias. Wow. ¿Cuántas personas en estos días están pagando las consecuencias de una mala decisión desesperada? Wow. Porque él no necesitaba esto. Él no necesitaba irse de casa y pedir sus bienes, pero tenemos algo los seres humanos, que es este nivel de experimentar lo que no tenemos que experimentar y decidir cuando no tenemos que decidir. Este hombre se fue lejos de casa. Si nos vamos al ámbito teológico, muchos dicen que llegó a Gadara, pues era el único lugar donde bregaban con cerdos. Dice que ahí fue a tener cierto poder de Dios. A un lugar inmundo fue a tener este hombre, pero tú sabes qué pasó, cierto poder de Dios. Este hombre le puso las coordenadas y cuando volvió en sí dijo: papi, te necesito. ¿Cuánta gente necesitan a su padre en esta noche? Gente que aún dentro de la iglesia están perdidos en una banca, están distraídos porque la circunstancia les fue más grande que Dios. Pero tienen que volver a poner las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? Las del caballero de la cruz. Y volver a casa y decirle: papi, necesito que me restaure. Aleluya. Ahora bien,
La palabra volver en sí marca que esto es un dicho de una persona que recobra el sentido luego de haberlo perdido. ¿Qué había hecho? Perdido las coordenadas. Cristo, cuando uno pierde las coordenadas, siento fuego aquí. No sé qué es lo que va a pasar aquí. Pero cuando tú pierdes las coordenadas, lo pierdes todo. Eso es, todo. Tú sabes que cuando tú vas navegando y te quedas sin internet, vas a llegar a un lugar donde no tenías que llegar. Pues este hijo pródigo se fue de casa y le dijo: papi, dame todo lo que me corresponde. Ahora escucha esto, que esto se va a poner bonito. Avanzada. Este hijo no sabía que yéndose de casa le estaba rompiendo el corazón a su padre. Wow. Este hijo no sabe que yéndose de casa estaba lastimando a quien lo había protegido. Este hijo no pensaba que yéndose de casa tenía las cualidades, que había un padre en desesperación, pero con todo y esto fue movido a misericordia. Me gusta la palabra de Dios porque es específica. Hablamos gente que están traicionada, que tienen el corazón quebrado, que necesitan esta noche urgentemente poner las coordenadas de su GPS y volver a casa de su padre. Aleluya, pon las coordenadas, aleluya. En una etapa de nuestra vida, nosotros también estuvimos sin coordenadas. Eso es. Recuerdo una vez, voy a testificar. Había una organización criminal que me reclutó a mi corta edad en la ciudad de Boston. En ese lugar, qué bueno cuando tenemos una madre que ora. Llegó a ese lugar, las coordenadas se me pierden y nublado por algún dinero. Empecé a trabajar en esta ciudad, pero mami me llama y me dice, me llamó un evangelista y me dijo que Dios te lleva y te trae a Boston. Wow. Dios te lleva a Boston y te trae a Puerto Rico. Recuerdo que pasaron ciertas circunstancias y voy a hablar con base y fundamento porque la persona que está aquí es testigo de todos esos sucesos que pasaron. Que cuando se cayó todo ese sistema, él mismo me decía: es que no entiendo porque los abogados mencionan tu nombre, pero no se sabe nada de ti. Es porque yo había puesto mis coordenadas en las manos de Dios. Y aunque Satanás me había llevado a tierras lejanas, había empangado mi vestidura, había una promesa de un hijo que regresaría a casa. ¿Cuántas personas en esta noche necesitan urgentemente regresar a casa? Hay muchas personas que están en casa y están perdidos dentro de casa. Todo ese tema. No, suéltame. Hay muchas personas que estando dentro de casa ya no conocen a su padre. Wow. Los afanes, el mucho Netflix, el mucho Messenger ha ocupado la relación con Dios y están en una banca, pero viven en depresión. La Saná, las Peco, las Pali han quitado el lugar de Dios y si no es con una pastillita no pueden dormir porque es que están dentro de la casa, pero lejos del dueño de la casa. Eso es el poder de Dios. Y hay personas que tienen que volver a la esencia. Hay personas que tienen que volver al escrito. ¿Saben cuál es el problema? Que la gente no quiere leer. Y cuando estamos entristecidos, vamos a YouTube y ponemos el mejor evangelista que tenga 1 millón de views. A ese escuchamos. Wow. Pero no doblamos rodillas y le decimos: Padre, quiero volver a escucharte. Vuelve a hablar conmigo. Hemos perdido el sentido de la paternidad. Dios te dice: vuelve a poner las coordenadas. Necesito que regrese. Amén. Wow. Amén. Ahora bien, este padre no era cualquier padre. Este no era cualquier padre, pues este padre nunca renegó. Mira qué poderoso es esto. Sienta el fuego, sienta el fuego, si puede recoger la quitación. Este padre nunca le renegó la herencia. Este padre le recogió todo y se lo dio. Lo que este hijo no sabía era que aún él fracturando esta relación de padre a hijo, a su padre no le importaría. Mira esto. Amén.
Cuando tenían 9 años, amén, ahí está mi madre conectada. Amén, ahí seguimos conectadas. Cuando fracturamos la relación con Dios, se nos pierde las coordenadas. Este padre no les reclamó y no le dijo, te vas a ir de casa, pero ¿para dónde tú vas? ¿Sabe lo que hizo papi? Lo dejó que experimentara, ay, amasaba lo que era vivir lejos de casa sin la protección de su padre. Él le dijo, toma, vete. Yo voy a seguir en el mismo lugar. Y Dios, mira la misericordia de Dios, que es específica, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira qué específica es la misericordia de Dios, que aún este joven yéndose lejos, malgastándolo todo, volviendo en sí, destruyó su vida, gastó la herencia, pero cuando su padre lo vio, dijo, ese camina como camina mi hijo. Ese se vestía como se vestía mi hijo. Ese tumbado es mi hijo. Y dice que fue movido a misericordia. Hablábamos ahorita de que esta misericordia y esta paternidad se ha perdido del pueblo de Dios. Y en vez de restaurar al hijo pródigo, lo estamos echando más lejos de casa. Tienen que volver las evidencias. Porque es que tú no me puedes decir a mí que un título de teología o un título de hermenéutica te ha llevado a no tener amor por la senda, la batalla paz. Te ha llevado a perder el amor por las almas. Se te olvidó del lodo que Dios te sacó. Vuelve a tener evidencia. Hay gente que no tiene ni la evidencia, ni pirateándola la pueden tener. ¿Sabes por qué? Porque esto no es cuestión de tener, esto es gracia, esto es por gracia que Dios deposita una evidencia en tu vida. ¡Aleluya! Y hay muchas personas que siendo padres, aún el amor se les fue porque cambiaron los recursos de afuera por la relación con su padre. Wow. Y hoy estamos atacando lo que debiéramos restaurar y estamos restaurando lo que debiéramos señalar. Y eso no es una evidencia. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y sabe lo que hizo? Y corrió y se echó sobre su cuello. Wow. ¿Qué enseñanza? ¿Sabes qué? Voy a decir, soy responsable. Mira lo que hizo el padre. Fue movido a misericordia, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Que cuando vemos un hermano caído, lo que nos falta es meterlo en la tumba, empañetar el hueco y ponerle las flores. ¿Dónde está la misericordia del pueblo de Dios? Las evidencias, gente que vivían en lo de Baal. Y hoy los puestos le tienen el pecho de palomo y andan así pavos reales y han perdido la misericordia. Las evidencias no lo persiguen poder de Dios. Ya las evidencias no lo persiguen porque se fueron por el lado de la mucha palabrería. Aleluya. Y vemos muchos mensajes profesionales faltos del poder de Dios. Siento la presencia de mi Padre. Vemos muchos mensajes que nos asombran, pero no nos cambian. No hay evidencia. Y el pueblo de Dios tiene que volver a las evidencias. ¿Tienes algo que aportar? Hablaba, creo que ayer con él, y le decía que esas primeras palabras en las evidencias que yo he visto del poder de Dios de Edward, cómo Dios manifestaba su gloria, cómo Dios sanaba. Hablaba con él y le explicaba. Una muchacha que en la iglesia se oró por ella, la iglesia pertenece en el norte, y se oró por ella porque ella tenía cáncer y le iban a operar de los dos senos. Y cuando se oró por ella, hermano, Dios se glorificó de tal manera que cuando fueron a operarla, todo el cáncer se le recogió en una masa aquí en este lugar. Wow. Y no tuvieron que imputarle ninguno de los dos senos. Pero fíjese esto, Dios le deja una evidencia de lo que él hizo. Wow. Simplemente una cicatriz de menos de 1,5 pulgadas, 2. Cortaron aquí una cosa pequeña y extirparon y se acabó.
pero hay una evidencia. Pero Dios vino y también le dijo, no vuelvas a pecar. atrás. Wow. Lamentablemente esta muchacha joven, una muchacha joven, preciosa, ¿verdad? Con buen cuerpo, ella pues no está en medio de nosotros porque no hizo caso a la voz de Dios. Wow. Teniendo una evidencia en su cuerpo y la otra evidencia de que Dios le dijo, no vuelva a pecar. No, y que yo hablaba ahorita con el varón y le decía que una de las cosas que está presente es que nosotros somos los mismos que echamos a perder las evidencias. Mira, en el 2018, cuando el VIH tocó mi puerta, yo creo que esta es una primicia, yo lo testifico en las cruzadas y en las campañas, pero modo podcast no se me había dado la oportunidad. Nunca. O sea, que esto es la primicia. Amén. Así que tenemos sorte play. Eso es. Ha hecho, es mi palabra. Ha hecho. En el 2017 el VIH tocó mi vida y Dios empezó a trabajar conmigo de una manera especial. Fichito siempre ha sido de bendición. Económicamente me ha ayudado en ciertas cosas, ciertos proyectos que yo sé que Dios también se los recompensará. Y mira qué poderoso, lo digo porque hay que reconocer. Una de las cosas que se ha perdido es reconocer a la gente que honra a los hombres de Dios. Eso es una evidencia. Pero en el 2017 esta enfermedad tocó mi vida. Y en vez de enderezarme, me puse más loco. Wow. Sí, señor. Me puse flaco, quería tener venganza sobre un montón de personas, pero a finales del 2018, sentado en mi cama, con unos potes de pastillas, sin mentirte, había más de 500 pastillas en esos potes. Pero sentado en mi cama, estaba cansado de la vida y le dije, Señor, miré hacia arriba así. Es verdad que tú cambias a los hombres. Hijito, estando en mi cuarto, escuché la voz de Dios que me dijo, no solamente te cambio, te llevo a las naciones. Wow. Y empecé a llorar. Recuerdo que fui a donde un pastor amigo mío le dije, necesito reconciliarme con Dios, pero empezó la guerra más fuerte. Empezaron a levantarse enemigos. Dios me tuvo que sacar de Puerto Rico unos meses. Vuelvo a Puerto Rico, mi hermano me dice, te estás volviendo loco. Llevaba 2 meses metido en un closet con un pote de aceite y me lo derramaba encima. Y empezó Dios a tratar conmigo. Luego que vengo a Puerto Rico, pasa un año más, pero Dios no me sanaba. Porque es que a veces nosotros queremos que vamos a mover los pronósticos de Dios. A veces, no, niño. Tú puedes ayunar 40 días, orar 70 veces 7, y si Dios no quiere cambiar el pronóstico, no está en las manos tuyas. Es porque Dios sabe cuándo entregarte ese milagro. Recuerdo que empecé a orar como nunca, me llamaban el oso yogi, tenía un ministerio de 7 a 6 en el monte Oré. Me conseguían en el monte. Dios me va a trabajar conmigo, entregarme misiones, me abre una agenda. La primera predicación mía en Boston, 10 minutos, por poco los pastores se desmayan y se miraron, pero con la administración Dios empezó a hacer milagros, prodigios, y yo dije, esto yo lo tengo que tomar en serio. Empecé a estudiar yo misma, me eduqué, empecé yo mismo a educarme también por acá. Pero un día a las 2 de la mañana, orando de madrugada, porque es que ya la gente de madrugada no quiere orar. La gente quiere milagros. Pero no madruga. La gente quiere evidencia, pero cree que las evidencias se las van a mandar por Amazon y Perú. Escucha, las evidencias hay que pelearlas de rodillas. Recuerdo que a las 2 de la mañana, en el barrio Sabana Hoyo, sentado en mi cama, llega un personaje blanco, me toma el brazo izquierdo y me inyecta en la vena izquierda. Y empiezo a sentir un fluido, algo fuera de lo normal. Y empiezo a sentir ese frío, ese escalofrío. Escuché la voz de Dios que me dijo, ay Dios mío, yo lo permití, pero yo te sano. Wow. Cuando estoy como que no escuchaba esa voz, volví a escuchar y escuché esa voz, me dijo, yo lo permití, pero yo te sano. Me había volvido idólatra. Había ido donde los santeros para que me bendijeran un orula, me había puesto un anillo de un indio en el dedo, le había dado la espalda a Dios, había perdido las coordenadas, pero un día en mi cama dije, voy a regresar a casa. Y Dios me dice, te voy a entregar una familia, un hijo.
Y empezó a trabajar conmigo y Dios le entregó, ahí está Paola, me entregó una familia, todos negativos y la gente dice, no, pero no, porque las evidencias, Dios es el que da las evidencias. Y soy testigo, yo quiero decir esto. Pues rápidamente que el hombre se casó. Yo le hice una llamada. Yo le dije, yo necesito te acompañe. Y le dije, igual, todo está bien, me dice, varón, Dios lo hizo. Y yo sí, nada más, porque no todo el mundo conocía de esto. No todo el mundo conocía de esto. Y yo soy testigo de esa evidencia que ha hecho Cristo en él. Wow. Yo puedo dar fe de lo que está hablando, que es cierto, hermano. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que hacer, amada audiencia, y es ser responsable con las evidencias que Dios nos entrega. Hay mucha gente que tiene las evidencias, no es un programa cualquiera, y yo sé que Dios te va a dar una expansión terrible. ¿Por qué? Porque esto ya no se hace. Queremos hacer muchos programas emocionalistas, pero el pueblo de Dios está cansado de las emociones, de meterle sexualidad a las emociones. ¿Cuánta gente se conecta en un podcast y lo que ven es un teatro? Sí, señor. Ay, señor. Ay. ¿Cuánta gente hacen estas cosas y no haciéndolas de corazón buscan un lucro y lo que hacen es llevar al pueblo a un emocionalismo, pero quedan cera espiritualizados? No hay espiritualismo. El hijo pródigo dijo, la única evidencia que puedo tener es si vuelvo a casa. Mira lo que dice la palabra. Yo, antes de que tú sigas, Amén. a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque así mismo como el hijo pródigo, tú hiciste también. Porque reconociste y volviste a volver a tener un pacto. Amén. Entonces, dice aquí que la evidencia en hebreo, escucha bien, la evidencia en hebreo significa testimonio. Amén. Entonces, o testimonio o evidencia testimonial. Entonces, y testimonio es basado en estatuto o un pacto. Amén. Entonces, o sea, es el término común para una demostración. Amén. Así como tú dijiste, tú volviste a los brazos del alfarero, volviste a tener un pacto. Amén. Entonces, eso me llama la atención porque, escucha bien, cuando Jesús hizo su primer milagro, que aleluya, fue en esta boda, amén, María, su madre, le dice a Jesús, tenemos un problema. Ay, pero ¿cuál es el problema, madre? Que se acabó el vino en medio de la fiesta. Amén. Pero Jesús le dice, mujer, todavía no es mi hora. Amén. Pero, aleluya, dice la palabra que Jesús, aleluya, fue y hizo ese milagro. Amén. Pero la cuestión de todo es por eso es que ahí hubo una evidencia. Amén. Ahí hubo una evidencia de había testigo, aleluya, alrededor de Jesús, testimonios de su madre, de los discípulos, de la audiencia que estaba ahí, que cuando ellos probaron el vino, dijeron, nunca habíamos probado un vino tal y como este. Amén. Entonces, por eso es que cuando Jesús te entrega algo, te entrega lo mejor. Aleluya, te entrega lo mejor para que cuando tú lo consumas, vuelvas y hueles, aleluya, y que tú sigas, aleluya. ¿Para qué? Porque en medio de eso, Él es el que se va a manifestar en tu vida. Amén. Entonces, continuamos con aleluya. Eso es impresionante, porque aquí no solamente hablamos de un tema de un cambio de agua a vino, hablamos de un tema que ha transformado millones de mentes, porque rompe con una cultura de que a veces adoramos a quien no hace el milagro. Ay, eso es. Wow. Adiós. A veces estamos reconociendo como evidencias a alguien que no hace y quiere echarse los méritos. Sí, señor. Y aquí se rompió una etapa de religiosidad porque muchos adoran a María, pero ¿por qué María no cambió el agua en vino? Y nosotros tenemos que tener cuidado a qué estamos adorando.
Si el Espíritu Santo trae este piscolabio, lo vamos a soltar. La gente que sabe, que me invita a estos lugares, sabe que yo tengo un problema. Y soy muy acérrimo al Espíritu Santo. Cuestión que se ha perdido por el favoritismo de los sobres amarillos. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque las evidencias ni se compran de mano más suelta, ni se venden. Y esta mujer no pudo hacer lo que hacía Jesús. En un momento a Jesús le dijeron, mira, ahí están tus hermanos. Y esto es porque hay gente que se congracia para que ellos sean portadores de las evidencias. Jesús le dijo, mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Seguimos aquí, ponle pausa. Eso es. Vamos. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué fue lo primero que hizo este hijo? Reconoció a quien le había fallado y primero le había fallado a Dios. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré y sanaré, perdonaré su tierra. Pero el primer acto que hace una persona que tiene evidencia es humillarse. ¿Sabes quién tenía evidencia? El salmista David. Era un hombre que sacaba una espada y se caía un pueblo. Pero él sacaba espada antes, primero consultaba a Dios y se fortalecía con Dios. Esa era la mayor evidencia que tenía el salmista. Él no salía al campo de batalla, sino consultaba a Dios. Hoy hay mucha gente caída en el campo de batalla porque salieron a pelear batalla sin autorización espiritual cuando la palabra era resiste. No pelea, porque hay momentos que tenemos que ser ordenados por Dios. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Dile a mi pueblo que marche, estén tranquilos, porque yo pelearé por vosotros. Y a veces estamos entrando en conflictos bélicos no autorizados y estamos desgastando nuestra fuerza. Eso es falta de prudencia y de evidencia, porque cuando tú tienes evidencia de Dios, tú te mueves cuando Dios te dice. Eso es. Y uno de los primeros factores que evidencia a un hombre de Dios es la prudencia. Sí, señor. Es la prudencia, porque cuando una persona es prudente, piensa dos veces antes de dar un paso. El salmista le decía, ¿desciendo o no desciendo? ¿Voy o no voy? Y era un hombre que sacaba una espada y se caía un pueblo y nunca, lo voy a decir, y nunca dejó que sus cualidades externas le dañaran el corazón y nunca dijo, no, mis cualidades, yo soy un guerrero, yo peleo cualquier batalla. La evidencia que portaba este hombre era que este hombre sabía humillarse ante Dios. Eso es. Esa es la clave. Y la misericordia. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, saca el mejor vestido. Ay, Dios mío, la misericordia de Dios es tan grande que yo voy a testificar algo aquí que no lo he podido testificar porque estaba esperando que Dios me fortaleciera. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, busquen el mejor vestido. Porque tu posición errónea no te excluye de la gracia de Dios. Vuelvo a repetir este dato. Tus errores, las metidas de patas que has dado, los fallos que has dado, no te excluyen de la gracia. Cuando tú te humillas, y la basama, Dios va a alcanzarte y te va a perdonar tus pecados. Pero hay una mala información. Hay gente que han perdido la evidencia y están buscando gente que todavía tiene mucho que dar en la obra de Dios y lo tienen en una esquina, sentado por falta de líderes sin evidencia. Aleluya. Digo. La gracia hace que tus errores sean perdonados mientras el hombre tenga vida. Hay un hálito de esperanza, pero hay mucha gente en el pueblo de Dios, lo voy a decir, que le hace falta el sello de la evidencia. ¿Por qué? Porque la evidencia que ellos tienen, la tienen por congraciarse con gente que están bien alto en pedestales y Dios los va a bajar para abajo. Amén. Amén. Gloria a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacar el mejor vestido.
No fueron sus actitudes las que hicieron que este padre dijera, no, tú te fuiste de casa. No, tú malgastaste todo en casa, yo no te quiero. No, en cambio, la misericordia de Dios primero trabajó con el padre y luego el padre se la transfirió ¿a quién? Eso no fue lo mismo que hizo Dios. De tal manera amó Dios al mundo, siendo poder de Dios, que envió a su Hijo único para que en él crea, no se pierda, mantenga. Y así eso no son evidencia. Eso no son evidencia. Amor. Misericordia. Mira lo que dice: saquen el mejor vestido y pónganle el anillo en su mano. Poniéndole el anillo en su mano, ¿sabe lo que hacía? Restableciéndolo a su posición. Dale un aplauso a Dios. Amén. Aleluya. Y poniéndole el calzado, lo aseguraba para estar apto en el terreno donde él se había marchado. Eso es lo que trabajó esta escena. Le digo, te voy a vestir, te voy a posicionar y vuelvo a preparar tus pies para que vuelvas a caminar en la tierra que decidiste irte. Pero como la gracia de Dios vino para eso, bienvenido a casa. Hay una cosa que digo, que es muy cierto. Nosotros somos hombres, yo siempre he dicho, he fallado más que una escopeta vieja, como lo dice en la calle, ¿verdad? Y Cristo, aún así, su misericordia vuelve y nos restaura. Sí. Pero el ser humano, lamentablemente, como estás hablando, el ser humano no perdona. No. Siempre está el señalamiento. Y lamentablemente, ¿cuántas vidas de personas, como dice, hay afuera lastimadas por el señalamiento de que una vez fallaron? Y no vuelven y no tomamos esta palabra como lo está enseñando aquí, que tomándolo de nuevo le puso el anillo de autoridad para restablecerlo en el mismo lugar. Sí, porque hay mucha gente que han fracasado en el pensamiento de excluirte, no sabiendo ellos que hay personas, mira esto, hay personas que te juzgan por lo que tú haces, pero cuando tú buscas su background, deberían tener una orden en los pies. Pero sin embargo, a ellos también la gracia lo alcanzó, pero parece que tienen la gracia para ellos nada más. Y no quieren que nadie se salve más que ellos nada más. Esas personas, dice la palabra, en tu nombre se para demonio. Oye, de lengua brinqué, di la vuelta para atrás y un día te voy a decir, yo no te conozco, porque es que tú no tienes evidencia. Tú las perdiste porque pusiste tu propia concupiscencia antes que el temor a Dios. Mi padre lleva 12 días de muerte. Mira si la gracia no te excluye, que mi padre, yo le predicaba y me decía, dímelo en inglés. Esto es el prime time. Esto es VIP. Eso es. Y yo decía, papito, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Pero en un momento dado, cuando él me llama que lo hospitalizan, me dice, estoy hospitalizado en el Dr. Center de Bayamón, el Espíritu Santo me llevó una palabra y el Espíritu Santo me dijo, dile a tu padre que el hombre, como la hierba del campo, son sus días. Hoy está y mañana no está. Salí corriendo para el hospital. Mi padre estaba bien. Le doy esta palabra. Mi padre se reconcilia con Dios. A media hora dejó de funcionar. Eso fue sábado. El miércoles estoy así, en una epifanía veo un hombre blanco que viene, poderoso, alto. A tal manera que es tan real lo que estoy pidiendo que me le adelanté. Abrí la puerta, venía con unos mantos blancos, siento poder de Dios. ¿A qué? A preparar a mi padre, porque sus errores en el momento de reconciliarse fueron llorando. Eso es la gracia de Dios. Y yo tuve esa experiencia de ver cómo ese hijo pródigo a sus últimas coordenadas decidió volver a casa. Y hoy mi padre, con 36 años de errores, no fue excluido de la gracia. Pero hay gente que los títulos, los cuadernos en la pared les han hecho olvidar de dónde Dios los sacó y tenemos que volver al evangelio de la cruz. Mucho mensaje frío, con mucha letra hebrea, aramea, pero sin evidencias del poder de Dios. Y está el pueblo careciendo por falta de evidencias. Amén. 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 Esto está bueno. Entonces se está poniendo cada vez mejor. Escucha esto. Ahora bien, no solamente
lo posiciona, lo viste y lo prepara para el terreno donde estaba, sino que dice, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos una fiesta. Porque mi hijo era muerto, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué puede decir? Mientras el hombre tenga vida, siempre habrá una esperanza. Pero no podemos jugar con esa gracia ni con esa misericordia, porque también esta historia habrá sido otra si él no fue vencido. O sea, hay muchas personas que nos están escuchando que tienen que volver en sí. Muchas personas que están extraviadas, perdidas dentro de su propio cuerpo. Depresión, suicidio, síndrome de ansiedad. Hace un mes, el Espíritu Santo me mostraba cómo 3 espíritus malignos eran enviados a las casas de los cristianos. Ansiedad, depresión y suicidio. Pero dentro de los cristianos los están visitando. Yo soy testigo de pastores evangelistas que quieren suicidarse porque han fracasado en el ministerio porque soltaron a Dios por la plata. Wow. Y el fracaso ha llegado a su casa, ha llegado a la ansiedad. ¿Qué pasa? Perdieron las evidencias. Dale ahí algo tú. Amén. Dice aquí en Hechos capítulo 10, versículo 37, que dice, vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Amén. Porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahí se levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aquí hay una tremenda evidencia. ¿Por qué? Porque Jesús se encargó de hacer sus discípulos, preparar sus discípulos. ¿Para qué? Para que cuando, aleluya, él dice la Biblia que cuando él se fue a ir, aleluya, le dijo a sus discípulos, ustedes no estarán huérfanos, yo les enviaré, aleluya, y ustedes estarán con el Espíritu Santo, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es removido, ya ellos tienen una evidencia, aleluya, una evidencia de que él no estaba, Jesús no estaba presente en carne, pero estaba en espíritu. Estaba el Paracleto ahí. Amén. Entonces, acuérdate que cuando, aleluya, ellos fueron y se desparcieron, aleluya, quien estaba detrás de ellos, aleluya, ayudándolo, era quien, el Espíritu Santo. Jesús, dice la palabra que Pedro, aleluya, caminó y con la sombra le pasó por al lado, aleluya, a aquel paralítico, y con la sombra, dice la Biblia, que el paralítico se levantó, aleluya. Ahí hubo una evidencia, amén. También dice la Biblia que también Pedro, aleluya, le dice a este paralítico, aleluya, yo no tengo oro. Dice la palabra, yo no tengo oro, no tengo nada, no tengo ni donde dormir ahora mismo. Sí, imagínate, pero lo único que yo tengo, no tenía nada físico, pero andaba con el Espíritu Santo, andaba con la evidencia. Amén. Entonces, con el Espíritu, en el nombre de Jesús, te levantas, recoge tu lecho y anda. Hay una evidencia. Hay un y voy concluyendo con esto mi parte, porque mira lo que son las evidencias. En un momento hay unos exorcistas pregando unos casos y, ¿verdad? Y son los hijos de un tal Seba.
esa es la palabra. Mira esto que poderoso. Y estos tales solcistas estaban bregando con estos demonios. ¿Y sabe qué le dieron los demonios? A Pablo conocemos, a Jesús conocemos. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Porque no tenían la evidencia. Y nosotros tenemos que preocuparnos hoy en día, es algo personal, de que las evidencias estén con nosotros. Eso es. He ido al supermercado y le he dado la mano a personas y han caído temblando. Andaba con abuelo Flor antes y se asustó. Había un joven, lo saludé y empezó a temblar en el supermercado. He tratado con hombres que están a punto de suicidarse en Capri, los anuncios no pagados, los meto para un pasillo y ahí los trato y se reconcilian con Dios. Y no lo hago por pauta, es porque he sido responsable porque la evidencia se mantenga conmigo. Eso es. Para que haya un cambio en las vidas, la evidencia debe estar presente. Porque donde hay fe, escuche bien, donde hay una fe verdadera, no va a faltar nunca la evidencia. Eso es. Eso es. Escuche bien, lo voy a repetir. Donde hay una fe verdadera, nunca va a faltar la evidencia de que Dios va a hacer algo, de que Dios va a estar en ese lugar, de que Dios va a sanar, que Dios va a restaurar. Siempre va a estar evidencia. Y vemos el testimonio que está dando el Frank aquí ahora mismo en el salón. Para que ustedes vean, donde hay una fe verdadera, pues repito, nunca va a faltar la evidencia de que Dios está en ese lugar haciendo las cosas. Muy importante. Debemos dar un consejo de millones de dólares, pero es gratis. Es que las personas vuelvan a la evidencia. ¿De qué te vale ser un cristiano apagado y estar más seco como un rabo de yuca? Y estás como los cabos de la vela a punto de apagarte. ¿Por qué? Porque soltaste la fuente. Wow. Soltamos la vid, como pámpano no podemos soltar la vid. Hoy es una noche donde soltamos y le decimos a la gente que se preocupen por las evidencias a raíz del tema. El hijo pródigo regresó a casa. Amén, amén. Amén. Aleluya. Eso es. Para ir terminando, yo quiero, amén, decir esto rapidito, que se encuentra en Juan capítulo 10. Versículo 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres Cristo, dísnoslo abiertamente. ¿Tú sabes lo que le dijo él? Jesús les respondió, os lo he dicho, no, y no lo creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y Jesús siempre le daba una cachetada así. Sin pena. Él usaba las manos, él usaba las manos para darle una cachetada a los fariseos. Él usaba La palabra. la evidencia. Eso es una tremenda Esto evidencia. está poderoso, así que ha sido un placer. Amén, amén. Conocer gente de Dios nueva. A mí me encanta confraternizar con la gente de Dios. Yo soy loco con confraternizar y más con este ser humano que Dios me ha dado la oportunidad de tenerlo en mi vida. Jesito, alguien saludable. Amén. Gracias por estar aquí y ver, aleluya, no solamente ver, sino recibir palabra del Señor para tu vida. Amén. Le damos gracias a todos los que se han conectado en esta noche. Amén. Te doy las gracias. Estoy honroso, amén, de estar aquí contigo, hermano Dewey. Aleluya. ¿Para qué? Para que esto es una evidencia. Hoy se cumple una evidencia. Aleluya. Porque una evidencia, porque desde aquí saldrán predicadores. Desde aquí, y no porque yo lo digo, sino porque ando con la evidencia. Amén. Amén. Gracias una vez más, nuestro hermano Richito. Así que También, antes que nos despidamos rapidito, Dewey, el nombre del ministerio. sí, el nombre del ministerio. El ministerio somos la Resistencia y Unción de Monte TV, siempre predicando al de arriba, al de abajo. Recuérdese, somos la Resistencia. Eso es. Amén. Y terminando de aquí, dándole las gracias también a nuestro hermano que nos prestó la cabina. A Luis Vázquez, presidente de la emisora. Presidente de la emisora, rescatando A lo perdido. Así que, Pero que no se nos pase, en la Florida, allá en Deltona, Florida, amén, tenemos a nuestro hermano Chayán García, allá controlando desde allá, amén. Le mandamos un saludo
bien caluroso. Amén. Así que gracias a todos ustedes. En el nombre de Jesús, les amamos. Amén. Chao.